24, la velocidad como capacidad física básica. Como en todos los temas de capacidades físicas básicas, el apartado 1, aproximación conceptual, 1 por lo que sería 1.1, ¿vale? Va a ser completamente igual que en los temas 20, 22, 24 y 26, va a ser el mismo apartado. 1.2, concepto de velocidad. Destacamos una o dos definiciones, con una es suficiente, ¿vale? A mí me gusta la de Grosser, antigua pero muy buena. Capacidad de reaccionar con la máxima rapidez frente a una señal o de realizar movimientos con la máxima rapidez por unidad de tiempo. En cuanto a la evolución histórica de la velocidad, la he obviado en este resumen porque considero que si la ponemos vamos a perder un poquito de tiempo muy valioso para otras cosas. Si vemos que nos sobra tiempo en nuestro resumen, pondremos alguna cosita, alguna pinceladita sobre ello, pero de momento lo dejamos sin poner nada. Consideraciones teóricas. Pues muy facilito en la velocidad, aunque incluyen algunos factores condicionantes y constituyentes del sistema nervioso, que es un tema difícil, pero bueno. Factor muscular, nos encontraríamos con 3 subapartados, que serían factores constituyentes, tipo de fibra muscular, predominante y la bioquímica del músculo. En cuanto a los factores constituyentes, pues hablar de la sección transversal, tipo de fibra muscular, hablar de fibras blancas y fibras rojas, destacando que son más típicas de velocistas las fibras blancas o fibras rápidas. La bioquímica del músculo, diremos que la velocidad máxima del individuo pues, está en función de las reservas de energía de la musculatura implicada en el esfuerzo, por ello hablamos de la bioquímica también, de toda la ATP que tiene el músculo y todo esto, y la fosfocreatina. Y a continuación pasaríamos a hablar del factor funcional del encéfalo y la médula. Es lo que os digo de la importancia que tiene el factor nervioso o el sistema nervioso en cuanto a la velocidad. Dice Morehouse que para que se realice la contracción deben darse una serie de pasos, desde la creación del impulso, en los receptores periféricos en la corteza cerebral, hasta el acortamiento muscular que ocasiona el desplazamiento de articulaciones y el movimiento. Esto tiene relación directa con lo que se llama periodo latente y tiempo de reacción motora que tenemos que diferenciar. Periodo latente, ¿qué es? Pues el tiempo que pasa entre que el estímulo pasa, digamos, a través del sector nervioso durante toda la sinapsis y toda esta parafernalia que ocurre durante el sistema nervioso para que actúe en cuanto a la velocidad. Y luego el tiempo de reacción es todo el tiempo que transcurre entre la aplicación del estímulo y desde que se ve cara al exterior una reacción o un movimiento. El periodo latente ocurre en el sistema nervioso completamente, el tiempo de reacción es para que se vea afuera. Periodo latente no se ve, no se presencia nada de movimiento y en el tiempo de reacción sí que se ve movimiento. Cooperación neuromuscular y contractilidad del músculo. Pues tenemos 3 factores que solo los nombramos. Coordinación intermuscular, intramuscular y automatización de movimientos. Si queréis poner algo más porque no lo tenéis claro, en el tema completo que también os aporto, también tenéis alguna explicación sobre esto. Pero de cara al resumen, con esto sería suficiente. Otros factores condicionantes. Vamos a hablar de factores condicionantes que tienen gran importancia a la hora de determinar la velocidad. Algunos de ellos, herencia, edad, sexo, muy importantísimo en la velocidad, la edad y el sexo más que casi en ninguna. La herencia también muy importante, la velocidad, aunque es entrenable, viene muy marcada por genética. Temperatura ambiental y calentamiento, sabemos que a más calor, a más calentamiento, a más temperatura, más velocidad. Hora del día, cuanto nos levantamos, muy poca velocidad, va subiendo durante el día y luego vuelve a bajar, cansancio, ejercicio físico realizado, etc. Tipos de velocidad y su entrenamiento. Comenzaríamos con los 4 tipos de velocidad que hay. Reacción, ejecución, desplazamiento y velocidad de resistencia. Aunque la resistencia la vamos a tratar en el tema 20 porque es más un tipo de resistencia que un tipo de velocidad. Velocidad de reacción. Menor tiempo transcurrido entre la aparición del estímulo y la posterior respuesta motora. Fenómenos fisiológicos que se producen se resumen en, primero, estímulo captado por el receptor y transmitido al sistema nervioso central. Se analiza el estímulo, se forma y se programa la respuesta. Se transmite por el nervio motor hacia las placas motoras y la señal llega al músculo estimulándolo y provocando la contracción y el movimiento. Velocidad de reacción se distingue en 2, simple y compleja. La simple pues, es la respuesta la misma siempre ante un estímulo, ¿vale? Siempre que es conocido ese estímulo, y la velocidad de reacción es la que se produce sobre todo en los deportes de equipo. La respuesta varía dependiendo del estímulo exterior. Vamos a hablar en este apartado de la anticipación deportiva. Un factor muy importante en el tema de la velocidad de reacción. ¿La anticipación en qué consiste? Pues en iniciar el periodo latente del que hemos hablado anteriormente ante un estímulo distinto y anterior del que realmente produce esta respuesta un tiempo antes de que ésta se produzca. Por ejemplo, ponemos el ejemplo de la salida de los 100 metros lisos, ¿vale?
donde muchas veces antes de que llegue ese estímulo nosotros ya estamos adelantándonos a ese estímulo. Velocidad de ejecución es la capacidad de la fibra muscular de contraerse y relajarse en el menor tiempo posible. Hablamos de acciones cíclicas y acíclicas. Factores de los que depende la velocidad de ejecución, pues serían estas: tipo de fibra, tipo de ramal, viscosidad, nivel de automatización. Como veis, solo los nombramos y ya está. Velocidad de desplazamiento sería la capacidad de correr una distancia en el menor tiempo posible. Depende sobre todo de la técnica de carrera. La carrera supone una serie de autoproyecciones del cuerpo. Bueno, esto lo he obviado, ¿vale? Otros factores que van a influir en la velocidad de desplazamiento son los siguientes: amplitud de zancada, frecuencia de velocidad de movimiento, relajación y coordinación muscular, y otros aspectos como pueden ser la velocidad de reacción, de aceleración, velocidad máxima y resistencia a la velocidad. En cuanto al entrenamiento de la velocidad, diremos que los métodos de entrenamiento para trabajar esta velocidad vienen condicionados por el tipo de velocidad que queremos desarrollar, de forma que hablemos primero de velocidad de reacción. Estos métodos serían los que habría que trabajar. Velocidad de ejecución, estos métodos serían los que habría que trabajar. Y velocidad de desplazamiento, distinguimos entre amplitud de zancada, frecuencia de movimientos y técnica específica. Para trabajar la amplitud de zancada realizamos estos de aquí, para la frecuencia de movimientos estos de aquí y para la técnica específica estos de aquí, ¿vale? Bien, la resistencia a la velocidad o velocidad-resistencia, de la que hemos dicho que íbamos a hablar muy poquito porque es más un tipo de resistencia que de velocidad, pues vamos a decir algunos factores a entrenar para desarrollarla, que son estos de aquí. ¿Vale? Tratamiento y criterios para el diseño de tareas. Vamos a hablar de, igual que en el tema 16, de la evolución inflexible de la velocidad. Aquí tenéis el resumen que os he preparado para esto, pero vamos, poner lo mismo que tenéis en el tema 16. ¿Vale? O muy parecido. Para estudiaros con un tema, estudiaros varios. Velocidad en el currículo, pues vamos a hablar del decreto 40, vamos a hablar del bloque de contenidos de condición física y salud, vamos a hablar de algún contenido, por ejemplo en tercero de ESO, este de aquí. Competencias clave, vamos a nombrar 2, sentido, iniciativa y aprender a aprender, con su explicación que veis aquí, ¿vale? Respecto a los criterios de evaluación, destacamos el 2 de tercero de ESO y concretamos un estándar de aprendizaje que es el 2.4 de tercero de ESO. Hacemos una pequeña reflexión sobre la importancia de trabajar en las clases de educación física la autonomía del alumnado, que finalmente en el currículo de bachillerato se ve reflejado en su total, autonomía, ¿vale?, para mantener su salud, su capacidad física, planificar, etc. Consideraciones a tener presente, pues decimos algunas cositas de Antón aquí. Lo que vamos a hacer a través de juegos en los primeros cursos de la ESO, siempre a través de juegos, claro y cruz, el pañuelo. A partir de tercero de ESO, amplitud de zancada, amplitud de frecuencia de movimientos y respuesta ante estímulos. Y en bachillerato, progresiones, diagonales, serie de velocidad, etc. Por último, las recomendaciones de Antón, que ya habéis visto en el tema 16 también. Pum, 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 pum. ¿De acuerdo? Para evaluar la velocidad. Vamos a hablar de los test que vamos a aplicar para medir la capacidad de velocidad de los sujetos. Para la velocidad de reacción hablamos de 2 tests, Stacos y McCloy, los explicáis. Si os gusta más este o este, pues lo ponéis, pero con que pongáis 2 es suficiente. Y para la velocidad de desplazamiento vamos a hablar de los 50 metros lisos y vamos a hablar de los 20 metros con salida de zancada y los 30 metros con salida de pie. Importante que habléis de los 50 metros lisos, aunque no esté puesto en el tema, os lo he añadido ahí. Y otros test de velocidad serían el taping con ambas piernas para medir la velocidad de reacción de piernas y el taping con brazos para medir la velocidad de reacción en brazos. Y ya está. Luego, por último, decir que podemos, y de hecho es recomendable utilizar los test de valoración de la condición física, pero que en ningún caso serán numéricos para poner una nota a nuestros alumnos, sino que serán simplemente con un valor formativo del que ya os he hablado muchas veces, ¿vale? Pasamos a realizar las conclusiones, que sabéis que son las mismas siempre. Y la bibliografía, os destaco estos 3 libros, Álvarez del Villar, Antón y Mireia. Terminamos con las referencias legales y algunas páginas web que recomendamos, y con esto y un bizcocho, el tema 24, nos lo hemos comido.